Señor, digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Damos gracias a Él por la misericordia, porque nos ha guardado durante esta pandemia, años 2020, 2021. Fueron años muy complicados, pero ahora en este inicio del 2022 vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Él es el Todopoderoso, a Él servimos. Él es el único digno de recibir la gloria. Hay una palabra esta mañana que estoy convencido, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, de que usted va a salir fortalecido, va a salir fortalecida en esta mañana, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios que tiene el control de todas las cosas. En la vida es muy compleja, vivimos situaciones de toda naturaleza, alegres, pero también desagradables, pruebas, situaciones difíciles. Y en el tiempo, por ejemplo, de David, el pastor de las ovejas, ellos fueron amenazados por un gigante. Y las palabras de ese gigante fueron muy ofensivas. Y había un muchacho ahí, llamado David, un joven que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un hombre valiente. Él no tuvo temor. Él no tuvo temor. La palabra del Señor está en 1 Samuel, capítulo 17, desde el versículo 49 en adelante. Quiero saludar en esta mañana a aquellas personas, aquellos amigos y hermanos que nos ven a través del Zoom. Que la paz y la bendición de Dios sea con ustedes, ahora y siempre. Reciba nuestro cariño. Dice así la palabra del Señor. El versículo 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hasta aquí la palabra. Bendito Dios y Padre, Dios Todopoderoso eres tú, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está aquí el Espíritu Santo. Háblanos, Señor, háblanos y guíanos, Señor. Que recibamos esta palabra, Dios mío, con gozo, porque proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Saúl ve a David, le dice: tú no puedes ir a pelear con ese gigante. No puedes ir a pelear porque él es un hombre de guerra. Tú eres un muchacho. Pero David ya decidido y comenzó a hablar. Y esas palabras que dijo David al rey Saúl
le cambiaron su idea. Las palabras de David fueron estas: ese filisteo incircunciso se atreve a blasfemar contra el Dios viviente. Yo lo voy a matar, le voy a cortar la cabeza. Y va a ver este pueblo de que hay Dios en Israel. Y no solamente va a ver eso, sino que también sabrán de que de Jehová, de Dios es la batalla. Cuando Saúl escucha estas palabras de un muchachito, le dice: ve, y Dios esté contigo. Se da cuenta que las palabras esas que nosotros emitimos tienen un tremendo poder, una tremenda autoridad. Las palabras que nosotros emitimos van a mostrar nuestra fe, nuestra confianza en quien nos trajo a este mundo. Porque estamos aquí en este mundo bajo la voluntad de Dios. Entonces dice la Escritura que David metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, la tiró con la honda y la piedra le quedó clavada en la frente a ese gigante. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. Y lo mató sin tener David espada en su mano. El escritor, cuando puso esto, no se le escapó ningún detalle. David venció a ese filisteo sin tener espada en su mano. La espada es un arma de guerra, es un arma mortífera. Él no tenía esa espada, él no tenía esa arma, pero lo que tenía David era mucho más importante que esa espada. ¿Qué tenía David? Tenía la fe y la confianza de que Dios le iba a dar la victoria. Dice que corrió, David se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. David ya le había dicho, cuando el gigante lo amenazaba, David le dijo: te voy a cortar la cabeza. Y a los filisteos, la carne de los filisteos se la voy a dar para que la coman las aves de los cielos. Qué tremenda confianza, qué tremenda fe es la que tiene ese hombre. Cuando los filisteos huyeron, claro, se levantaron los de Judá, los de Israel, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. Y saquearon, volvieron los hijos de Israel y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, o sea, antes que lo matara, Saúl vio a David un joven valiente, un joven que rompió prácticamente su esquema. Saúl nunca había visto un muchacho así. Y le dice a su general: ¿de quién es hijo ese joven? Nosotros al leer, por ejemplo, 1 Samuel, vemos que cuando Saúl estuvo enfermo, pidió a alguien que le fuera a tocar mientras estaba así. Y llevaron a David, pero Saúl era un muchachito. Aquí evidentemente pasaron algunos años y Saúl no lo reconoció. Y el general le responde y dice: vive tu alma que no lo sé. Pregúntale, dice, pregunta de quién es hijo. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Un cuadro tétrico. Imagínese usted un muchacho tomándole del pelo al gigante, una cabeza ahí colgando. Es impresionante. Y Saúl nuevamente le pregunta: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y le responde: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Por qué le hace esta pregunta? ¿Por qué está tan interesado Saúl en saber quién es el papá de David? ¿Acaso tenía conocimiento de genética? Esto acontece más o menos 1060 años antes de Cristo. Y yo creo que Saúl sabe, tiene idea de que los hijos
heredamos parentesco físico y también algún carácter de nuestros padres, por razones genéticas. Eso es así. A veces somos emocionalmente muy sensibles. Es probable que nuestra mamá o nuestro papá haya sido así. Muchos sacamos los ojos, facciones similares a nuestros padres, pero es por un factor genético. El ser hijo, cuando el Señor se presenta ante los israelitas, Él dice, mi padre hasta ahora trabaja. Cuando lo criticaron, cuando el Señor sanó a un paralítico, lo reprendieron porque lo había sanado un día de reposo. Y el Señor dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Las palabras que usted va a escuchar en esta mañana, en este sermón, va usted a escuchar repetidamente la palabra hijo y papá. Hijo y padre. Quise investigar un poco por qué ese interés en Saúl en conocer quién era el papá. Y comencé a investigar sobre el ADN. Y aparece una información que el ADN fue descubierto en el año 1869, pero no se supo en un 100% el rol que cumple. Desde el año 1900-1945 hubo varios investigadores que comenzaron a descubrir cosas muy interesantes. Es muy complejo el tema, porque el ADN se le llamó ácido desoxirribonucleico. Tiene un nombre bien extraño, pero es muy complejo. Tiene muchos componentes químicos. Y recién en el año 1953, hace menos de 70 años, un biólogo llamado James Watson y Francis Crick descubrieron que esta molécula tiene una forma, una espiral doble, que describe, es un material, una molécula muy inteligente. Y sabe usted que al descubrir esto, muchos científicos que eran ateos se dieron cuenta, Dios existe. Esto es una obra de Dios perfecta. Entonces, cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene el ADN de Dios. Al Señor lo cuestionaron y lo amenazaron porque Él dijo que era hijo de Dios. Entonces, sin embargo, Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista va a bautizar, ya el Dios, el Señor le había dicho, sobre quien vea descender el Espíritu, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y cuando está en el proceso del bautismo, Juan vio que desciende una paloma y se posa sobre el Señor. Ya la revelación de Juan el Bautista había sido un poquito antes, cuando se acerca el Señor a él y le dice, aquí el Cordero de Dios. Algo más impresionante cuando los cielos se abren y escuchan la voz, este es mi Hijo amado. O sea, no hay ninguna duda de que Jesús, el Señor, es el Hijo de Dios. Dice Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu, está con mayúscula la palabra, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero los judíos no le creyeron. Entonces, cuando se forma aquí ese debate, cuando critican al Señor, lo reprenden, el Señor le dice, ustedes dicen que Abraham es su padre, pero ustedes son de vuestro padre, el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. En otras palabras, el Señor le dice, ustedes tienen el ADN del diablo. Es fuerte, pero el Señor está diciendo la verdad. Ahora, nosotros merecíamos ser hijos de Dios. El Señor ya lo había determinado. Dice en la palabra Efesios 1:5 que el Señor nos predestinó para ser llamados hijos de Dios, para ser adoptados, pero a través de Jesucristo. Ahora usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Se da cuenta la dimensión de este tesoro, de este regalo, que no lo merecíamos? Porque dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero Dios envió a Jesús a salvar lo que se había perdido. O sea, teníamos un ADN oscuro, pero el Señor, a través de Jesucristo, nos cambió el ADN. ¿Quién es tu padre? Vuelvo con la pregunta de Saúl. Hijo, muchacho, ¿quién es tu padre? El tema central de este mensaje tiene que ver con esto, con que somos hijos de Dios. Dice la palabra, y por cuanto sois hijos, está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero por la gracia de Dios, por la gracia sobreabundante del Señor, somos sus hijos. El apóstol Pablo les habla a los romanos, les dice, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amigo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos complicados. No solamente a lo que se refiere al cambio climático, no solamente a lo que se refiere a pandemia. Hay también amenazas de guerra. Andan rumores por ahí diciendo que debemos de juntar alimentos. Hay mucho temor en las personas. Hay corazones angustiados, no tienen esa fe, esa confianza de ser un hijo o una hija de Dios. Volviendo a la lectura inicial, David no tenía espada en su mano, pero creía en su padre. El Señor guardó a David por mucho tiempo, porque Saúl lo único que quería era quitarle la vida.
Lo vio como un peligro. Pero Dios, dice en una parte, no lo entregó en sus manos. Y así, de la misma manera, Dios no le va a entregar a usted a un sufrimiento, a un ataque. Dios lo va a guardar. Porque Dios le ha amado a usted con amor eterno. Claro, estamos viviendo situaciones complejas, sí. Pero no debe de llenar eso temor en nuestro corazón. No tiene que haber temor, tiene que haber confianza. Dice la palabra del Señor que aunque caigan 1000 y 10.000, a ti no llegará. A ti no llegará. Hemos visto, por ejemplo, con mi esposa situaciones de mucho peligro. Hace 3 años atrás aproximadamente, una casa de madera que está al lado de la nuestra se quemó completamente. Ustedes saben que cuando se origina un incendio hay corriente, hay viento. Y ese viento fuerte, y también se va a otras casas y ya no se quema una, se queman 5, 10 o más. Pero a nosotros no nos tocó nada. Yo creo que el Señor puso algo ahí. Envió el viento para otro lugar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a ti no llegará. Tu morada va a estar segura. Tenemos que confiar en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos ser personas agradecidas, reconocer realmente que ese regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios, tomarle realmente el valor. En 1 Juan dice, mirad bien, considerad bien, en otras palabras. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamado hijo de Dios? Dice la Escritura de que todo aquel que le ve, que le recibe y cree en él, le ha dado potestad de ser hecho un hijo de Dios. Si David no tuvo ninguna arma potente para eliminar a ese gigante, la fe de David le dio la victoria. David no vio al gigante. Si usted lee, por ejemplo, las versiones modernas, dice que ese gigante medía casi 3 metros. Imagínense un hombre de 3 metros, pero él no lo vio como un gigante, él lo vio como un filisteo. ¿Se da cuenta? De cómo podemos ver las cosas, cuál es nuestra visión, cómo veo yo un problema. ¿Lo puedo ver grande o lo puedo ver normal o pequeño? Pero cual sea la dimensión del problema, la dificultad, yo sé que el Señor tiene el poder para solucionar el problema. Todo el pueblo de Israel, cuando estaban en el valle, estaba temblando de miedo. Dijeron, hasta aquí nos llegó la paz, vamos a tener que ser esclavos de esto. Porque el gigante decía en su amenaza, si me venciere, nosotros seremos su siervo. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Y el único que sacó ahí la cara fue David. Algunos dicen que fue porque, claro, el rey había ofrecido varias cosas. Había ofrecido dinero, no había que pagar impuestos, le iba a dar riqueza, le iba a dar su hija. Pero lo que más le dolió a David fue que comenzó a ofender al Dios de Israel. Y ese Dios está vivo. Y su Espíritu Santo está aquí. Y quiere que usted tenga ese mismo coraje, esa misma valentía que tuvo este muchacho.
que posteriormente el Señor lo tenía como rey de Israel. Reinó 40 años. Siempre lo guardó. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores. Pero los reconoció. Eso es lo importante. Nosotros no somos seres perfectos. Nos equivocamos. Pero cuando reconocemos nuestro error, el Señor se agrada. Él sabe que somos polvo. Él sabe que dependemos de Él. Esta es la palabra, estimados amigos, hermanos. Miremos el año 2022 con fe, con una confianza tremenda. Que pase lo que pase, Dios va a estar con usted. Dios va a estar con usted porque Él lo sabe todo. Él conoce todo, todo. Oremos al Señor. Bendito Señor. Bendito Dios y bendito Padre. Qué tremendo privilegio, Señor. Qué tremendo honor ser un hijo tuyo, una hija tuya, Señor. Muchas gracias porque nos adoptaste como hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia. Guíanos, Señor, ayúdanos, así como le dicte la victoria a David, Señor. Así, Señor, guíanos, enséñanos. Ayúdanos en este año 2022 para que todos nuestros proyectos, nuestros sueños sean cumplidos conforme a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, papá. Bendiga a tus hijos, a tus hijas aquí, Señor. Si alguien ha llegado triste, si alguien ha llegado angustiado, Señor, sopla tu Espíritu Santo sobre su vida. Sí, Señor, daré paz, daré gozo. El Señor les dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar ahora a la Santa Cena. Evidentemente es un servicio diferente porque no tenemos corista. Pero escuchad atentamente las voces de ustedes. Y tienen lindas voces. De verdad. Y eso alegra a Dios, pues, cuando le cantamos con el corazón, ¿no es cierto? Voy a invitar acá a nuestros amigos y hermanos en Cristo. Gracias. Mira. La institución de la Cena del Señor aparece en varios pasajes bíblicos. Habitualmente usamos el pasaje que está en 1 Corintios 11, en Lucas, pero ahora vamos a ir a Mateo. Mientras tanto, ustedes pueden entregar, repartir el pan y el vino, y una vez que esperen la orden, vamos a pasar a servirnos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, gracias, que usted bendiga estos elementos en el nombre de Jesús. Los unja en el nombre de Jesús. Si alguien está triste esta mañana, si está enfermo, reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto digo que uno de ustedes me va a entregar. El Señor lo sabe todo.
Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Este Judas nunca le dijo Señor al Señor, siempre le dijo maestro. Pero sus discípulos sí lo reconocieron como Señor, así como nosotros le hemos reconocido como Señor. Dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos el pan en el nombre del Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebamos de la copa en el nombre del Señor. Y ahora viene una promesa, como todas las promesas del Señor, preciosísimas. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué le parece esa promesa? Preciosa. Yo quiero invitar a nuestro pastor Roberto. Venga para acá, para que dé la gracia por este momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro, que estás aquí en medio de nosotros, Sí, Señor. Señor. Y eres tú el que nos invita a tener comunión con tu Hijo Jesucristo. Y por tu Hijo Jesucristo tenemos comunión contigo, oh Padre, por este sacrificio que hiciste en la cruz. Sí, Señor. Y moliste tu cuerpo, Señor, y derramaste tu sangre. Gracias por estos elementos que simbolizan eso, Señor, tu salvación, tu cercanía. Y gracias por esta promesa que escuchamos ahora, Señor, que algún día cenaremos contigo en los cielos y tomaremos la Santa Cena contigo en los cielos, Señor. ¿Qué promesa más maravillosa? Ocurra lo que ocurra, Señor, tu promesa que estaremos contigo para siempre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendición. Amén. Gracias.